Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de toda la nación boliviana. Decirles pues que están muy bien y muy cordialmente bienvenidos a este nuevo programa, una nueva producción que vamos a compartir el día de hoy. Este es un mensaje que está exclusivamente dirigido al pueblo de Dios. No queremos tratar este asunto que está escrito justamente en el libro de Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas que había sido utilizado por Dios para llamar la atención y recomendar a su pueblo, ¿sí? Estamos en unos tiempos muy difíciles, viviendo con una situación tal vez inigualable. Nunca antes se ha presentado una situación como la que estamos atravesando como pueblo, como nación y también como mundo. Todo el mundo entero está sufriendo una pandemia de extremada, podríamos decir, extremada situación biológica, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tal vez no entiende ni sabe cómo es que está pasando todo esto y esté ocurriendo en todo el mundo. Nunca antes se ha visto esto. Solamente tal vez en las guerras mundiales, pero ahora no estamos con una guerra mundial, pero sí se ve mucha mortandad, ¿sí? Y en vista de eso queremos hablar hoy día acerca de este tema que justamente Dios va a tratar con su pueblo. Y creo que todo lo que está ocurriendo, todo lo que está aconteciendo en este tiempo no es más otra cosa que la voz de Dios. Dios queriendo hablar al ser humano, Dios hablando a los hombres, Dios hablando a su iglesia. Y es así ahora que vamos a iniciar y arrancar con nuestro tema. El título de este tema es La novia infiel del Señor. En estos pasajes que vamos a estar revisando, leyendo y registrando, precisamente vamos a ver qué es lo que quiere y lo que tiene Dios respecto a cada uno de nosotros, ¿sí? La novia infiel del Señor, Ezequiel 16, desde el 1 al 63, todo el capítulo de Ezequiel 16 nos va a hablar de la posición de la novia infiel del Señor. Es una posición tal vez extremada, pero queremos que como iglesia tenemos que saber y conocer y entender el corazón de Dios cuando pasa estos acontecimientos. Y vamos a continuar y vamos a iniciar con una palabra de oración. Vamos a decirle al Señor que hable a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Padre, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias porque nos das esta oportunidad a través de este medio comunicar el mensaje de tu palabra para el corazón de cada uno de tus hijos y de cada uno de los creyentes. Pedirte, Señor, que tú, mi Dios, puedas glorificarte en ese tiempo y que tu Espíritu Santo abra el conocimiento, entendimiento de nuestro corazón y de nuestro espíritu para comprender las verdades que tú tienes preparado para ese día. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos dirige y el que nos ayuda a entender las Escrituras. Bendito seas. En el nombre de Jesús te encomendamos este breve estudio. Amén. Muy bien, continuamos entonces con este precioso tema, la novia infiel del Señor. En Ezequiel, en el capítulo 16, el versículo 4 nos dice la Escritura: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Aquí nuestro Dios está recordando en qué condiciones y en qué situación Dios había encontrado a su pueblo. Dios nos había encontrado a cada uno de nosotros. Creo que eso es muy importante, entender nuestros orígenes, nuestros principios. ¿Cómo fue que llegaste a conocer al Señor? ¿Cómo fue, en qué momento llegó
la palabra de Dios a tu vida, a tu corazón? ¿En qué circunstancias te ha encontrado? A muchos quizás nos ha encontrado al borde de la muerte, a muchos otros estábamos hundidos en vicios y tantas cosas, pero es eso lo que Dios quiere hacer con nosotros, recordarnos de cómo hemos sido encontrados por Él. En el verso 5 dice: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Evidentemente, no sabemos cuáles han sido las circunstancias de tu nacimiento, o la procedencia, o el origen, o cómo fue tu familia, o cómo fueron las circunstancias. Personalmente, cuando mis padres fallecieron, yo tenía 8 años y había una voz que decía: ahora, ¿qué van a hacer estos tres huérfanos que estábamos quedando? ¿Sí? Y la gente, las personas que nos conocían y nos miraban con lamentación, muchos decían: no, estos van a ser unos delincuentes, porque no tienen ahora ni padre ni madre quien los guíe, ni padre ni madre quien los aguante, los tolere, los eduque, los forme. Pero los planes de Dios son distintos, ¿sí? Aquí vemos que justamente había sido abandonado ese bebé en el momento de su nacimiento. ¿Cuántos bebés vemos hoy en día que padres abandonan? Ni bien nacen estos bebés. Pero en Ezequiel, el capítulo 16, verso 6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Evidentemente Dios quiere que tú vivas. Dios ha permitido que tú nazcas y que tú estés hasta el día de hoy con vida, con un solo propósito, un solo objetivo. Dios quiere no la muerte del ser humano, no la muerte de sus hijos. Él quiere que todos nosotros vivamos. Y aquí las Escrituras nos dice la posición del Señor. Cuando vio a este bebé, cuando vio ensangrentado, cuando vio que desfallecía, Él declaró y dijo: vive. ¿Sí? La palabra poderosa de Dios nos hizo vivir. La voluntad de Dios nos hizo vivir. Y esa soberanía de Dios permitió que nosotros estemos con vida, y estamos aún actualmente con vida. Eso es lo que nos dice esa porción de la Escritura, ¿no? La decisión de Dios que dice: vive. En el verso 7 dice: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Cuando habla de la desnudez y el descubrimiento de este bebé que ahora ya es grande, nos está hablando también en nuestra misma situación. Nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de llegar a los pies de Cristo, estábamos desnudos, estábamos sin abrigo, estábamos sin protección, a expensas de la maldición, a expensas de la locura, a expensas del pecado y de la muerte. En esa situación y en esas condiciones nosotros también nos encontrábamos, al igual que esta novia infiel del Señor. En este tiempo, en este momento, cuando nosotros estamos padeciendo esta situación del COVID, hay mucha gente que se está muriendo, aún cristianos se están muriendo. ¿Qué es lo que está pasando? La palabra del Señor en esta tarde quiere mencionarnos, quiere hablarnos acerca de un asunto que es muy particular y muy peculiar para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y su palabra nos dice en este verso 8: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.
Qué hermoso, Dios nos saca de nuestros andrajos, Dios nos saca de nuestro pecado y hace un pacto con nosotros, hace un pacto de matrimonio, hace un compromiso de matrimonio, se fija en nosotros y nos toma como novia y como esposa del Señor. Eso lo hizo cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El verso 9 dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Evidentemente la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha tenido misericordia de nosotros, Él es el que ha pagado el precio de nuestras culpas y nuestros pecados allá en la cruz, en esa preciosa cruz donde Él expresó todo su amor por cada uno de nosotros como iglesia suya, como la esposa del Cordero, como lo que somos ahora. Dios nos dice: es esto lo que yo quiero y es esto lo que yo siento por ti. Al expresarnos su gran y divino amor en la cruz, Él también nos sigue diciendo en su palabra: te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. ¿Sí? El Señor nos coronó, nos embelleció, nos puso, dice, en lugares celestiales, nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales y también nos bendijo con toda bendición espiritual. Es eso lo que nos dice las Sagradas Escrituras respecto a lo que Dios tiene en el plan de salvación, en el plan de redención y también en el plan de ejecución de todos sus amores. Amores para su esposa, amores para sus hijos y amores para sus siervos. Dios te ama, Dios me ama y Dios quiere hacer algo maravilloso de ti y algo maravilloso de mí. Y prosigue la escritura en el verso 13, dice: así fuiste adornada de oro y de plata y tus vestidos era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, de miel, aceite y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Sí, el Espíritu Santo es el que nos da los dones. Esas son las preciosas joyas, esas son las preciosas gemas que el Señor nos ha adornado con los dones espirituales que Dios ha otorgado a su iglesia, Dios ha otorgado a su pueblo y ha dado a cada creyente los hermosos dones que ahora a través del Espíritu Santo destilan en nuestro ser y manifiestan en nuestra conciencia, manifiestan en nuestro mismo espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice y pide en sus oraciones que seamos vivificados en el hombre interior a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede vivificarnos y puede usarnos y glorificar de esta manera el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las joyas, las cornerinas, los topacios, las gemas y todo eso que se puede ver en un brazalete, en un collar de una mujer, son las mismas joyas y son los mismos dones que el Espíritu Santo está adornando a su iglesia y el Espíritu Santo está adornando a la esposa del Cordero. Ya muy pronto se acercan las bodas y nosotros tenemos que lucir justamente esas buenas obras por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reinando, controlando nuestro ser y haciéndonos andar en amor, haciéndonos andar en luz y haciéndonos andar en sabiduría. 3 formas de andar, eso es lo que nos menciona en el capítulo de Efesios, el capítulo justamente 5, menciona que nosotros vamos a andar y tenemos que andar en amor primeramente. Luego dice tenemos que andar también en luz porque somos hijos de luz y tenemos que andar en sabiduría.
averiguando y consultando cuál sea la perfecta y buena voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que nos menciona el propósito de Dios a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios. Bueno, nosotros estamos y continuamos ahora con más de lo que nos dice esta profecía de Ezequiel. En el siguiente versículo, el versículo 14, nos dice: y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Evidentemente la belleza de la iglesia, la hermosura de la esposa del Cordero, proviene de la misma belleza del Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Él sufrió la desfiguración en su rostro por los golpes en la cruz por causa de nosotros. Y por esa desfiguración que él sufrió, hizo más hermosa a su preciosa esposa, que es la iglesia y que somos nosotros. Eso nos menciona este versículo 14. Salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Aquí vemos en la fotografía a una Miss Universo, así como esa Miss Universo que sobresalió de todas las naciones e hizo quedar bien a una sola nación, pero luego representó a todo el mundo. De igual manera, la iglesia es la más hermosa de todas las esposas, y esta es la esposa, la elegida por parte de Dios, su iglesia que en este tiempo está pasando situaciones difíciles, su iglesia que en este tiempo también tiene que ser probada, porque esa belleza, esa hermosura no es en vano. Esa hermosura, esa belleza es para glorificar el nombre del esposo, el nombre de Dios. Pero en el verso 15 dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron suya eras? La peor caída de una esposa, la peor caída de una mujer hermosa es cuando ella, por el orgullo, la soberbia y por creerse la más hermosa, no solo creerse, sino que es la más hermosa, empieza a ceder y a causar impacto con los varones, con los hombres, y llega a fornicaciones que cuantos pasaban por tu lado te poseían, dice, ¿no? Aquí vemos la imagen de una mujer que está exhibiendo su belleza y que también está ahí, ¿no?, alquilando su hermosura para que la prostituyan. Y la iglesia empieza a prostituirse cuando empieza a enorgullecerse de aquello que no es suyo. Cuando el Espíritu Santo ha dado dones, el Espíritu Santo ha hecho crecer una iglesia, ha levantado congregaciones, de pronto los pastores, los ancianos, los líderes creen que esto es por causa de ellos y empiezan a prostituirse, empieza a contaminarla a la iglesia, toda su santidad, con negocios, con cosas carnales, con cosas que no provienen del Espíritu, y ahí surgen las organizaciones, surgen los convenios y tantas cosas. Y nosotros vamos a continuar con el siguiente versículos que dice el verso 16: y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Sí, qué terrible es cuando la iglesia de Cristo, cuando la iglesia santa del Cordero empieza a hacer sus lugares altos y cae en fornicación espiritual, empieza a tener sus ídolos. Ídolos no solamente es una imagen, un santo, una virgen, sino ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Puede ser tu familia, puede ser tu negocio, puede ser tu trabajo, puede ser tu esposa, tu esposo, tu enamorado, tu enamorada, tu novio, tu novia. Llega a ocupar el primer lugar antes que Dios.
Eso es idolatría. Y la iglesia empezó a caer. De lo hermosa, de lo bella que antes se veía, de tanto adorno que el Espíritu Santo le había dado con los dones espirituales, empieza a ceder y a caer y caer en fornicación espiritual, cuando la iglesia empieza a asumir que esos dones, que toda esa belleza, que todas esas joyas es por ella misma, y no es así. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien la ha embellecido y ha sido comprada con precio de sangre. Recuerda eso. Y continuamos con la palabra en este verso 17. Dice: tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Cuántas iglesias, cuántas denominaciones, cuánta estructura, cuánta organización ha hecho que la carne se divida de esta manera, la iglesia, la esposa de Cristo. Y no solo eso, sino que han empezado a levantar figuras de imágenes, figuras de personajes, ¿sí? Ahora, así como en la iglesia de Corinto decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Y ahora surgen las denominaciones, surgen los renombres de las personas: yo soy tal, yo soy cual, no, yo soy del fulano, yo soy del sutano, yo soy del perengano, cuando todos somos, dice, de Cristo. Y todos los siervos de Dios, aquellos siervos de Dios, aquellos hombres que sobresalieron en la historia de la iglesia, como ser Martín Lutero, también Wesley y muchos otros, son pues también de la iglesia, son nuestros. No podemos decir: yo soy de John Wesley, no, yo soy de Martín Lutero, no, yo soy de tal y de cual. No, cada uno de nosotros somos de Cristo y Cristo es de nosotros. Y todos los hermanos que han sobresalido en la historia cristiana, en la historia de la iglesia, son nuestros representantes, son nuestros padres espirituales que han sido utilizados por el Señor. Y la queja del Señor contra su iglesia continúa, contra su esposa infiel, y dice en el verso 18: y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor, ¿sí? Llevaste todos tus dones para servir a hombres, para servir a personas, para dar y entregar a esos tus dioses. ¿Quiénes son esos dioses a los cuales tú estás sirviendo? Tal vez tú dices: no, pero yo no soy anatema, yo no soy idólatra. Pero cuando tú pones todos tus dones, tu dinero, tus recursos y todo al servicio de un hombre, de una persona, de una fuente laboral, tú ya estás cayendo en ese pecado de fornicación espiritual, la idolatría. Dios ya no es tu Dios, sino que hay otras personas que empiezan a ocupar ese lugar que antes tú le ofrecías a Dios. Y en estos tiempos la iglesia está contaminada de tal forma que nos dice en el verso 20: además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Así, en ese tiempo, las mujeres de Israel que se habían corrompido, que habían caído en idolatría, empezaron a ofrecer sus hijos a Moloch y los quemaban vivos en sacrificio a ese falso Dios. Hoy, modernamente, el mundo entero y también parte de la iglesia ahora está abortando y ya se está sacando leyes que legalicen el aborto
Y ahora mucha gente, recientemente en Argentina se ha aprobado la ley para el aborto legal, y las mujeres que estaban ahí a las afueras del lugar donde se estaban emitiendo estas leyes gritaban de triunfo, gritaban de alegría porque se había legalizado el aborto. Y es hoy en día lo que las mujeres están haciendo, están entregando a sus hijos, están matando a sus hijos a la presencia de ese demonio Moloch, que antes lo entregaban en sacrificio, lo entregaban en el fuego, ahora los entregan en sus propios vientres y los sacrifican para que no nazcan, para que mueran aún dentro del vientre. Y esto es abominación delante de Dios. Esto es algo asqueroso para Dios. Dios no puede soportar, Dios no puede permitir que la humanidad de esta manera esté comportándose, especialmente con sus hijos, porque cada niño, cada ser que viene a este mundo son hijos de Dios. Bien claro dice, no era suficiente tu desvergüenza, no era suficiente que te hayas prostituido, sino que ahora vas a matar y degollar a mis hijos, aquellos mis hijos, y los vas a entregar, dice, al fuego, a la boca de esa serpiente, a la boca de ese falso Dios, a la boca de ese demonio. Eso es lo que ahora, hoy en día, la modernidad está haciendo, está ocurriendo, está permitiendo que las mujeres aborten y las mujeres estén entregando el fruto de su vientre, ya no a Dios, sino a dioses falsos. Y en el verso siguiente, que es el verso 23, con todas tus abominaciones, dice la Escritura, y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, cuando estabas muriendo, cuando estabas ahí abandonada en la faz de la tierra. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Sí, hay mucha gente que ya no quiere acudir a Dios, ya no quiere servir al Señor. Hay mucho pueblo de Dios que se ha empezado a llenar de dinero y han empezado a decir, ahora tengo que ir y llevar y hacer negocios con Dios. Siembra y cosecharás abundancia, ¿sí? Predicadores y predicadoras que ahora están levantándose, haciendo negocio del Evangelio. Y sabes, eso no le gusta al Señor. Eso lastima el corazón de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que está siendo extraviado y está yendo en pos de aquella teología de la prosperidad. Y están siendo engañados, están siendo adormecidos, como drogados por esa falsa doctrina de la teología de la prosperidad. Ellos se enriquecen, ellos engordan, ellos crecen, pero el pueblo de Dios se va consumiendo, el pueblo de Dios se va ahogando. Satanás ha logrado triunfar en este sentido al engañar a la iglesia de Cristo, al engañar a líderes y pastores y siervos y siervas que antes habían empezado en el espíritu, ahora están terminando en la carne. ¿Sí? La palabra de Dios nos menciona y nos dice a cada uno de los líderes, a cada uno de los pastores, que tenemos que ser sabios, que tenemos que ser prudentes y sobre todo tenemos que ser diligentes en la obra, haciendo la voluntad de nuestro Señor, haciendo la voluntad de nuestro Rey. El Señor ya muy pronto viene. El Señor pronto vuelve y dice, cuando yo vuelva, ¿encontraré fe? ¿Fe genuina? ¿Encontraré fe que cree en mí? ¿O cree en sus ídolos? ¿O cree en su dinero? ¿Cree en sus negocios?
¿Qué es lo que va a encontrar el Señor cuando Él vuelva? Realmente no sabemos qué va a hacer. Pero a este punto, a esto lo que vemos en la humanidad es lo que nos va demostrando en ese tiempo. En la palabra nos dice que toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, de vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Evidentemente aún la iglesia ha caído en la carne, habiendo empezado en el espíritu, muchas congregaciones, mucho pueblo de Dios ha caído en la carne. Hoy en día se celebra bajo el nombre de libertad, bajo el nombre de tolerancia, los matrimonios gay. Ahí están hombre con hombre casándose, mujer con mujer, casando y celebrando todavía todo esto, e iglesias inclusive donde se están levantando ministros de alabanza y adoración, casándose entre varones, casándose entre mujeres. Pues no quiero mencionar nombres, ni quiero decir qué iglesia, solo quiero decir en forma general, para no herir a nadie, sino para que más bien la iglesia se levante y despierte. Debemos decir y considerar, todo esto está aconteciendo en estos tiempos. La iglesia de Cristo ha perdido su pureza, la iglesia de Cristo ha perdido su santidad, y el pueblo está siendo engañado, y mucho pueblo de Dios está siguiendo los caminos del mundo, los caminos que Satanás ha establecido, los caminos que ahora mucha gente está precisamente celebrando. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera. ¿Sí? Ahora la gente está buscando más que a Dios, está buscando filosofías, está buscando religiones, está buscando costumbrismos, espiritismo, demoniología. Hay muchos matrimonios que están siendo rotos, y también muchas mujeres sufriendo el feminicidio, el infanticidio, y todo aquello que está atormentando y está dañando precisamente a toda la humanidad por causa del pecado. Y la iglesia, bien gracias, la iglesia no dice nada, no levanta su voz. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas tus plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Y en las plazas, en las calles, en los lugares, se encuentra la queja de un mundo que está sufriendo, que impunidad, dice, silencio e indiferencia, feminicidio, muchas mujeres reclamando, muchas mujeres y personas sufriendo por causa del pecado, por causa de la indiferencia, por causa de la maldad del ser humano, porque ya no buscan a Dios, ya no temen a Dios, que hasta tal punto están destruyendo a aquello que antes era lo más sagrado, aquello que antes era lo más hermoso, aquello que antes los seres humanos respetábamos, la maternidad y la mujer. Ahora ya no se las respeta, se las viola, se las maltrata, y no solo eso, no conformes con violarlas, maltratarlas, sino también estamos suicidándolas, estamos matándolas.
Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, sí, ahora yo también voy a actuar. Dios empieza a actuar, ¿sí? Y por eso es que hoy en día no solo vemos el feminicidio, también el infanticidio, homicidio del recién nacido. No solo los abortan, sino también los matan. Recientemente se ha escuchado que una madre mató a golpes a su niña de 4 años. Ahora está ella en la cárcel, pero ahora ya no hay más amor. Mujeres que son golpeadas, mujeres que son maltratadas, y el círculo de violencia gira en torno de la familia. La mujer maltratada, la mujer golpeada, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a desfogarse con sus niños, y los va a golpear también a sus niños, y los va a matar antes de que a ella le maten. Y entonces es un círculo de vicio, de violencia, que está ensordeciendo la voz de clamor delante del trono de Dios. Esta sangre de estos niños, esta sangre de estos seres inocentes, clamando delante del trono de Dios por justicia. Haz justicia de nuestro adversario, Satanás, que está destruyendo nuestra humanidad, que está destruyendo nuestra niñez, que está destruyendo a nuestras mujeres. Y queremos justicia. Ese es el clamor que está llegando al trono de Dios. Pero Dios, ¿qué dice? Pero Dios, ¿qué hace? En el verso 37 dice: por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y los descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez delante de tus enemigos, ¿sí? Está surgiendo, está en estos tiempos celebrándose, se está viendo a flor de carne todo el narcotráfico, toda la violencia, toda la maldad y la impunidad con que se están enorgulleciendo hasta gobiernos, naciones y el mundo entero. Ya no hay respeto por la humanidad, ya no hay respeto por la vida. Todos queremos destruirnos. Parece que estuviéramos sedientos de sangre, parece que estuviéramos sedientos de lujuria, de destrozo y tanta cosa que la humanidad ahora está realizando. Y yo te juzgaré por las leyes de la adúltera y de la que derrama sangre, y atraeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Sí, trata y tráfico de niñas, trata y tráfico de adolescentes, de mujeres, de varones, donde ahora se está esclavizando sexualmente a nuestros niños, se está esclavizando a nuestras niñas, gente inescrupulosa que está buscando hacer negocio de esto y lo está consiguiendo. Satanás está saliendo con la suya porque la iglesia no está haciendo nada, la iglesia está callada, la iglesia no dice, no opina nada, y como dice y como se ve en esta figura, estamos de igual manera, silencio. No podemos decir nada. ¿Por qué? Porque estamos totalmente amordazados por nuestros juicios y nuestros pecados, porque también la iglesia ha pecado, porque la iglesia también ha entrado en este tráfico, porque la iglesia también está siendo cómplice de tanta maldad, cómplice de tanto dolor, tanto sufrimiento en nuestros tiempos. Nunca antes se había escuchado las cosas que ahora se escuchan y se ven en los canales de televisión, en las noticias. Gente que está buscando morir, gente que está buscando matar. En el verso 21 de este capítulo ahora del 14 dice:
por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. ¿Cuánto más, pregunta el Señor, cuánto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, se volverán a mí o se volverán en contra de mí? ¿Me buscarán o qué es lo que harán? Violencia, terrorismo, guerras, complot y tantas cosas que se está viendo alrededor de todo el mundo. Pero nosotros, ¿qué hacemos como iglesia? Nosotros, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? La palabra nos dice que nosotros no podemos estar indiferentes ante esta situación. También nos menciona que el segundo juicio que Dios está lanzando contra la humanidad y también parte de su iglesia, dice, es el hambre. Y vemos ahí la foto de cuántos niños están entregados, frustrados por el hambre. Gente que no puede comer porque ya no hay producción, gente que ahora está negociando aún con el agua, gente que necesita ser salvado, necesita ser lavado. Y no solo nos ha venido la violencia, la espada, sino que también ha llegado la pestilencia, el COVID, para cortar de ella, dice, a los hombres y a las bestias. ¿Cuántos seres humanos están muriendo? ¿Cuántos doctores? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos ancianos están siendo cortados con esta epidemia, con esta pandemia a nivel mundial? En todo el mundo la gente está sufriendo, la gente está llorando, la gente está enterrando a sus seres queridos. Vienen inundaciones, vienen terremotos, vienen un sinnúmero de catástrofes que Dios está gritando a la humanidad: alto, alto, ya no pequen más, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi amor, recuerden de dónde los he recogido, recuerden de dónde yo los he sacado. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Dios ve toda esta situación de su esposa y también del mundo entero. Y no crees que a él no le duele, también a él le duele. Y dice: yo sé que tal vez tú nunca vuelvas a mí. Yo sé que tal vez no vuelvas a acordarte más de tu tiempo, de tu juventud, del tiempo en el cual yo te recogí. Como cuando estabas lleno de mi espíritu, salías por las calles a predicar. Cuando estabas lleno de mi espíritu, salías a anunciar mi evangelio con las personas, con los seres, con los niños, con las mujeres, con los varones, con todos. Cómo ibas por plazas, cómo ibas por micros, cómo ibas lugares de comunidades, de comunidad en comunidad, llevando el precioso mensaje del evangelio. Por amor de mi nombre, porque me amabas, porque me buscabas, porque siempre hacías mi voluntad. Mas ahora te has olvidado de mí. Mas ahora ya no te soy como antes yo era para ti. Y como a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis le dice el Señor, nos dice también en este tiempo a nosotros como iglesia suya: yo he conocido tu sufrimiento, he conocido tu trabajo, pero hay algo que tengo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, vuelve a tu primer amor, vuelve a las primeras cosas y arrepiéntete. Y yo te daré un nuevo nombre, y yo te daré una nueva comunión conmigo, nuevos niveles de comunión, nuevos niveles de madurez. Pero necesitamos volver al Señor, necesitamos hacer aquellas primeras cosas
que hacíamos cuando estábamos llenos del Espíritu Santo. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, dice el Señor. Porque yo soy el que dio vida a tu vida. Yo soy el que dio sentido a tu existencia. Por eso dice, por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. El Señor, nuestro Dios, todopoderoso es. Él ha tomado en aquella cruz y ha hecho pacto con nosotros, su iglesia, ha hecho un pacto eterno. Y Él es fiel, pero nosotros somos infieles. Nosotros tenemos que volver al Señor. La fidelidad de Dios es más grande que todas nuestras faltas. Si le clamas, Él te responde y te perdona. Y por amor de su nombre, Él ha de cumplir, aunque tú no estás cumpliendo, aunque tú te has alejado, aunque tú te has ido en pos de falsos dioses, Dios está aquí, Dios está allí, y aún así te va a amar, aún así te va a proteger, por amor de mi nombre, para que su nombre no sea blasfemado, para que la gente que nos conocía como cristianos no empiecen a maldecir el nombre o hablar mal de Dios y digan, ahí está pues los cristianos, así son los cristianos, mira cómo ha caído. Por amor de su nombre, Él va a cumplir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Solo podemos decirle al Señor y decirle en oración y en búsqueda de Dios, escudriñemos nuestros caminos, hermanos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Mucha gente está muriendo allá afuera. Mucha gente sin conocer a Cristo se está yendo directamente al infierno. Y los pueblos y los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Los pueblos, el pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que buscar a esa gente y tenemos que compartir de Cristo. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que sentir esa misma pasión que Dios tiene por cada uno de nosotros y su pueblo. Queridos hermanos, es pues este tiempo que Dios quiere utilizar para que nosotros nos volvamos al Señor, para que así cuando empezaste tu ministerio, el Señor se glorificaba, el Señor realizaba obras, milagros y portentos, también el mismo Dios al cual has dejado y te has enfriado, quiere volverte a levantar. No sé qué tiempo de servir al Señor tienes, no sé qué tiempo de estar en la iglesia tienes, pero el poco o el mucho tiempo que tú ya estés en Cristo, necesitamos volver al Señor y escudriñemos nuestros caminos y hagamos una cirugía espiritual y le digamos, Señor, ¿qué sirve y qué no sirve? Y que saque y quite de nosotros todo aquello que no sirve y nos transforme en lo que Dios quiere que seamos, hijos fieles, hijos idóneos. Yo quiero agradecerte por ese tiempo que tú me has permitido entrar a tu casa, me has permitido entrar a tu vida a través de este medio de comunicación y decirte con sinceridad, para mí ha sido terrible porque entré a 3 días de oración y de ayuno para buscar y hacer esta cirugía espiritual y he llegado a esa conclusión de que le estaba fallando al Señor y que necesitaba volver al primer amor. Yo quiero animarte, vuelve a tu primer amor,
con el Señor. Como cuando salías por las calles, como cuando corrías a los hospitales, a las cárceles, a distintos lugares predicando el Evangelio. Cómo te levantabas y decías: hoy, Señor, hoy quiero que me utilices en la salvación de mucha gente. Como yo siempre decía en mis oraciones: Señor, ¿cómo me utilizarás hoy día? ¿A quién? ¿A quién evangelizaremos, Señor? ¿A quién discipularemos? ¿A quién hablaremos de Cristo? ¿Con quién me podré entrevistar hoy? Y cada día para mí era una gran aventura, y ahora lo sigue siendo. En ese tiempo de pandemia me estoy levantando más temprano que nunca para orar, para pedir por tanta gente que se está yendo sin conocer a Cristo, y por tanta gente que aún siendo cristiana también se está yendo. En el caso de nosotros los creyentes, los cristianos, la muerte para nosotros es más bien un premio, ¿sí? Pero para la gente que no conoce a Cristo es la locura, es perder, podríamos decir, todas las oportunidades de salvación. Ya no va a haber más oportunidad. Entonces yo te sugiero hacer lo que yo estoy haciendo este tiempo, orando por cada uno de mis vecinos de mi barrio. Estoy orando por cada uno de ellos, y también no solo orando, hablándoles de Cristo. Estoy hablando y orando por cada uno de los que están en contacto conmigo a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través del Instagram, y voy compartiéndoles de Cristo a todas esas personas y animando a aquellos que ya son cristianos para que volvamos al Señor y a través del Espíritu Santo estemos comunicando más de su verdad. Agradecido con el Señor por estas preciosas palabras, palabras duras, palabras de juicio, pero también palabras de amor, tierno amor, porque Él por un momento se va a enojar. Dice: eres tardo en la ira, pero más pronto para la misericordia y más pronto para el perdón. Y Él está dispuesto a perdonarnos, Él está dispuesto a seguir usándonos en donde sea que estemos y donde sea que Él nos ha puesto. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, y bueno, pues vamos a orar y le vamos a pedir a Dios con esta última oración de despedida. Padre amado, queremos agradecerte por tu preciosa palabra, pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón por nuestra frialdad, por nuestra tibieza, por no acordarnos de ti, Señor, en estos momentos. Nuestra confianza tal vez está más en una vacuna, más en una medicina que en ti, en tus manos. Pero más tú, Señor, aún a pesar de nuestra maldad, eres intachable. A pesar de nuestra injusticia, tú eres justo. Y a pesar de que nosotros andamos en pecado, tú andas en santidad. Y a pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel. Por eso, Señor, te pido que por amor a tu nombre nos perdones, nos limpies y nos restaures y nos levantes como iglesia tuya. Este tiempo es tiempo de que tu iglesia se levante, es tiempo que tu iglesia muestre la luz a este mundo que está andando en tinieblas. Toda la gente está totalmente asustada, toda la gente no sabe a dónde acudir, con quién acudir. Que pues acudan a tu nombre, que pues acudan hacia ti y que acudan a ti a través de nuestras vidas y nuestro ministerio y testimonio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que nos llena y controla cada día. En el nombre de Jesús, pues quiero bendecirles también a cada uno de mis hermanos, hermanas, y decirles: adelante, levantémonos, no es tarde, todavía hay mucho tiempo y todavía hay mucha obra que hacer. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Muchas gracias.